Me mantengo sola desde los 16, dos trabajos, sin vacaciones, casa a los 24. En el BBQ mamá gritó, robaste el futuro de tu hermano. Una semana después, mis padres demandaron. El resto fue hilarante. Mamá tiró la espátula para ensalada sobre la mesa, me señaló con el dedo y gritó a todo el patio. Le has robado el futuro a tu hermano. Yo estaba allí de pie con una copa de vino barato en la mano, sin entender qué estaba pasando. Los invitados se quedaron paralizados. La tía Carol con la boca abierta, los vecinos Miller, que acababan de reírse de alguna broma de mi padre. Todos me miraban, sentí que me ardían las mejillas. Mamá, yo no. Cállate. Ángela temblaba de ira. Lo has hecho a propósito. Compré este apartamento antes que él a propósito, para que se sintiera un fracasado. Desvié la mirada hacia mi hermano Kyle, que estaba sentado a un lado en un banco con una cerveza en la mano, mirando fijamente a la hierba, no levantó la vista. Mi padre estaba de pie junto a la barbacoa, asintiendo en silencio. Apoyaba a mi madre. Papá, intenté dirigirme a él. Solo estaba trabajando, no he... Ahora no puede recuperarse, me interrumpió Matthew. Ve que su hermana le ha superado, lo está pasando mal. Di un paso atrás. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Estábamos en su jardín, entre el olor a carne asada y el humo, y mi madre me gritaba como si hubiera matado a alguien. Empezaré por el principio, de lo contrario no entenderán lo loco que es todo esto. Tengo 24 años, trabajo como administradora en una tienda Zara, en un centro comercial a las afueras de la ciudad. No es el mejor trabajo, pero tampoco el peor. El sueldo es un poco más que el mínimo, el horario es irregular, pero me he acostumbrado. Empecé a trabajar a los 16 años. Al principio, como cajera en una tienda de comestibles. Estaba detrás de la caja 8 horas al día después del colegio, sonreía a los clientes, contaba el cambio. Mis padres me dijeron que era bueno, que aprendería a ser responsable. Kailu tenía 17 años, estaba terminando la escuela y se preparaba para entrar en la universidad. No necesitaba trabajar, tenía que estudiar. Yo también quería ir a la universidad, pero cuando llegó el momento de presentar la solicitud, mi padre dijo, Lana, ¿para qué? De todos modos te vas a casar, vas a tener hijos, ¿para qué gastar dinero en estudios? Mi madre asintió. Kayla necesita más. Es un hombre, tiene que labrarse una carrera. No discutí. Simplemente conseguí un segundo trabajo como camarera en una cafetería, turnos de mañana en la tienda de comestibles, turnos de tarde en la cafetería. Dormía 5 horas al día, pensaba, si soy una buena hija, si no causo problemas, algún día también se fijarán en mí. Kyle entró en la universidad, estuvo 2 años y lo dejó. Dijo que no era lo suyo, mi padre lo contrató en su empresa de construcción que es pequeña y tiene varios equipos. Kyle empezó a trabajar allí, nada serio, sin responsabilidades, pero mis padres estaban contentos. Mi hijo trabaja con su padre, es maravilloso. Me cambié a Sara cuando cumplí 19 años, como administradora, un sueldo un poco mejor, un empleo oficial. Abrí una cuenta en el banco y empecé a ahorrar $100 al mes, a veces más si hacía turnos extra, a veces menos. Si mi madre me pedía ayuda con las facturas, porque yo la ayudaba siempre. Cuando a mi madre le faltaba dinero para la comida, yo se lo daba. Cuando había que pagar los servicios públicos, también yo. En la familia todos estamos unos para otros, decía mi madre. Yo le creía. Kyle no daba nada. Se gastaba su sueldo en cerveza, en irse con sus amigos a algún sitio el fin de semana. Mis padres no le pedían dinero. Él necesitaba descansar ya que trabajaba. Yo también trabajaba, pero yo era una chica y las chicas tienen que ayudar. Me llevó 8 años ahorrar para el primer pago, $20,000. Renuncié a todo, a ropa nueva, a vacaciones,
a ir a cafeterías con mis amigas, vivía con mis padres para no tener que pagar alquiler, iba en una bicicleta vieja porque no podía permitirme un coche, llevaba ropa de Zara al trabajo y en casa, viejos vaqueros y camisetas que compraba en rebajas, mis compañeros iban a fiestas, quedaban con chicos, iban al mar, yo contaba cada dólar. Recuerdo que una vez mi amiga Tess me preguntó por qué nunca iba con ellos a ningún sitio. Estábamos sentadas en la sala del personal durante la pausa para comer, comiendo sándwiches. Tess sacó su teléfono y me enseñó fotos del fin de semana anterior. Habían ido al lago y alquilado una cabaña. Nunca vas a ningún sitio, Lana, me dijo. ¿Alguna vez descansas? Me encogí de hombros. Solo estoy ahorcando. ¿Para qué? Para un apartamento. Tess se rió. ¿En serio? Aún eres joven. Vive un poco. No respondí. Ella no lo entendía. Tenía padres que le pagaban los estudios, le compraron un coche y le ayudaban con el alquiler. Yo no tenía padres así. Solo me tenía a mí misma. Cuando cumplí 23 años empecé a buscar pisos. Nada especial. Un estudio en las afueras, en un edificio antiguo, pero me podía pagar la mitad de golpe y pedir un préstamo hipotecario para el resto. Lo calculé todo al céntimo. La cuota mensual sería un poco más alta de lo que ahorraba, pero podría arreglármelas. Trabajaría más horas. No se lo conté a nadie. Tenía miedo. Sabía que mi madre diría, ¿y nosotros qué? ¿Quién nos ayudará? Por eso guardé silencio. Solicité la hipoteca, firmé los documentos y recibí las llaves. Y solo entonces, en esa barbacoa, lo dije. Era domingo, a finales de julio, hacía mucho calor. Mis padres organizaron una barbacoa en el jardín e invitaron a familiares y vecinos. Llegué en bicicleta y traje una ensalada que compré de camino en la tienda. Mi madre me besó en la mejilla y mi padre asintió con la cabeza. Kyle estaba sentado en un banco con una cerveza mirando su teléfono. Comimos y hablamos de cosas sin importancia. La tía Carol contó cosas sobre su nuevo trabajo. Los Miller hablaron de las reformas que estaban haciendo en su casa. Yo me quedé callada con una copa de vino en la mano, pensando en cuál sería el mejor momento para decirlo. Finalmente, cuando todos se relajaron un poco, me armé de valor. Mamá, papá, tengo una noticia, dije. Angela se volvió hacia mí. ¿Cuál? He comprado un apartamento, silencio, breve pero palpable. Entonces la tía Carol sonrió. Vaya, Lana, enhorabuena. Pero mamá no sonrió. Me miró con una expresión como si acabara de decir algo ofensivo. ¿Has comprado? Repitió. ¿Cuándo? La semana pasada. Cerré el trato. ¿Y no nos lo dijiste? Yo quería daros una sorpresa. Angela dejó lentamente la espátula sobre la mesa. Mi padre también se quedó paralizado. Kyle levantó la cabeza y me miró por primera vez en toda la noche. ¿Has comprado un piso? Repitió mi madre. Tú sola, sin consultarnos. Bueno, sí, yo misma gané el dinero para comprarlo. Y entonces estalló. Tiró la espátula, me señaló con el dedo y gritó unas palabras que nunca olvidaré. Le has robado el futuro a tu hermano. No supe qué responder. Me quedé allí de pie, con la copa en la mano, mirándola sin comprender. ¿Qué? Ya me has oído, has comprado el piso antes que él a propósito, para que se sintiera un fracasado. Yo no, solo trabajaba. Cállate. Ángela temblaba. Siempre has sido una egoísta. Siempre has pensado solo en ti misma. ¿Y tu hermano? Él también necesita comprar una vivienda, pero ahora ve que su hermana le ha adelantado y no puede recuperarse. Papá asintió. Ahora está deprimido por tu culpa, Lana. ¿Sabes lo difícil que es para él? Miré a Kyle. Estaba mirando al suelo, apretando una botella de cerveza. Tenía la cara roja y los ojos nublados. Estaba borracho. Otra vez. Kyle, dije en voz baja, ¿de verdad piensas eso? No respondió. Se limitó a quedarse sentado en silencio. Mamá seguía gritando que era fría, que nunca pensaba en la familia,
que lo había hecho a propósito. Los invitados empezaron a marcharse poco a poco. La tía Carol murmuró algo sobre lo tarde que era y se marchó rápidamente. Los Miller también. Nadie quería ser testigo de una pelea familiar. Intenté explicarle que no quería demostrar nada a nadie, que solo había trabajado, ahorrado y comprado un piso, que era mi vida y mi dinero, pero mi madre no me escuchaba. Siempre has sido así, gritaba, siempre. No pude aguantarlo más. Dejé la copa sobre la mesa y me fui. Simplemente me di la vuelta y crucé el patio hacia la puerta. Mi madre me gritó algo sobre la ingratitud y el egoísmo. No me volví. Me subí a la bicicleta y me fui con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Toda la semana anduve como en una nube. Trabajaba, volvía a mi nuevo apartamento vacío, me tumbaba en el suelo y miraba al techo. El teléfono sonó varias veces. Mi madre, mi padre, no contesté. No sabía qué decir y entonces una semana después vino el cartero. Me entregó un sobre, lo abrí, de pie junto a la puerta y sentí que las piernas me fallaban. Una citación judicial. Demandantes, Angela y Matthew Kershaw, demandada, Melania Kershaw, motivo de la demanda, daños morales y destrucción de las oportunidades vitales de su hijo. Me senté en el suelo, junto a la entrada, con el papel en las manos. Lo leí una y otra vez. Mis padres me habían demandado, afirmaban que había comprado el piso a propósito para arruinar la vida de mi hermano. Exigían una indemnización. Estaba sentada en el frío suelo del piso vacío en el que había pasado 8 años de mi vida y no podía creer que fuera real. Encontré a Darra Wicks a través de internet. Busqué abogado barato para asuntos familiares. Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro, encima de un restaurante chino. Olía a fideos fritos y algo agrio. Dara era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y gafas con cadena. Estaba sentada detrás de una mesa llena de papeles y bebía café de un vaso de papel. Siéntese, dijo señalando la silla de enfrente. Cuénteme. Me senté y puse la citación sobre la mesa. Me temblaban las manos. Mis padres me han demandado. Dara cogió la citación y le echó un vistazo. Arqueó una ceja. Por daños morales y por arruinar las oportunidades vitales de su hijo, leyó en voz alta. ¿En serio? ¿En serio? Dejó el papel, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y tu hermano? 25. Y afirman que ustedes... Volvió a mirar la citación. Lo humillaban sistemáticamente. Alardeaban de sus ingresos, le presionaban psicológicamente, lo que le llevó a caer en una depresión y le impidió realizarse. ¿Es eso cierto? No. Apenas pude contener las lágrimas. No es cierto. Solo compré un piso, trabajé 8 años, ahorré, no se lo dije a nadie. Y luego se lo conté en una barbacoa y mi madre empezó a gritar que le había robado el futuro a mi hermano. Dara me miró en silencio. Luego se sirvió más café de la termo. Bien, cuéntame todo desde el principio. No te saltes ningún detalle. Se lo conté. Cómo empecé a trabajar a los 16 años. Cómo mis padres nunca creyeron que pudiera lograr algo. Cómo les ayudaba con dinero mientras que Kyle no aportaba nada. Cómo guardaba silencio sobre mis planes porque sabía que no lo entenderían. Cómo compré un apartamento y se lo conté, pensando que se alegrarían, y ellos me demandaron. Dara escuchaba, asentía con la cabeza y a veces tomaba notas. ¿Ha visto a su hermano en los últimos años? ¿Han hablado? Casi nunca. Trabajaba para mi padre en la construcción y llegaba tarde a casa. Vivíamos en la misma casa, pero casi no nos veíamos. No me hablaba. ¿Alguna vez le alardeaste de tus ingresos? No, nunca. En realidad, nunca le conté a nadie cuánto ganaba. ¿Lo humillabas? No, ni siquiera sabía que estaba deprimido hasta que mi madre me gritó. Dara dejó el bolígrafo y me miró. Bien,
Necesitamos pruebas, extractos bancarios de todos los años para demostrar cuánto ganabas y cuánto ahorrabas. También extractos que demuestren cuánto les dabas a tus padres, testigos de pues si los hay, compañeros de trabajo, amigos, cualquiera que pueda confirmar que trabajabas mucho y no alardeabas de ello, correspondencia con tus padres o tu hermano si la hay, todo lo que pueda demostrar tu versión. Asentí con la cabeza. ¿Cuánto costará? Dara me dijo la cantidad. Era menos de lo que temía, pero aún así era considerable. Hice cuentas mentales. Tendría que renunciar a comprar muebles para el apartamento durante unos meses más. De acuerdo, dije, lo pagaré. Durante las 2 semanas siguientes recopilé pruebas. Fui al banco y pedí los extractos de los últimos 8 años. Me senté en casa y los revisé, mirando las cifras. Aquí le transferí a mi madre $200 para la compra, aquí 350 para los servicios públicos, aquí 100 para el cumpleaños de papá, página tras página, año tras año. En total salieron $12,342. Ni siquiera me había dado cuenta de que era una suma tan grande. Llamé a Tess, mi compañera de Sara. Le pregunté si podría testificar en el juicio. ¿Sobre qué? Se sorprendió Tess. Sobre que trabajaba mucho, que hacía turnos extra, que no alardeaba del dinero. Lana, ¿qué ha pasado? Se lo conté, brevemente. Tess se quedó callada al otro lado del teléfono durante un buen rato. Dios mío, dijo finalmente, esto es una locura. Lo sé. Por supuesto que testificaré. Sin duda, también llamé a la gerente de la tienda de comestibles donde trabajaba como cajera. Ella también aceptó. Dijo que me recordaba. Una chica tranquila que nunca se quejaba y siempre hacía turnos extra. Dara revisó todos los documentos y asintió. Bien, esto ayudará, pero prepárate para que intenten hacerte parecer egoísta, fría, ambiciosa. Dirán que nunca te interesaste por tu hermano, que no lo apoyaste. Tienes que mantener la calma y responder con sinceridad. Asentí con la cabeza, pero por dentro todo temblaba. La noche antes del juicio no dormí. Me tumbé en el colchón en el suelo. Todavía no había comprado una cama y me quedé mirando al techo. Pensaba en que al día siguiente los vería, a mamá, a papá, a Kyle, que estarían allí sentados y le dirían al juez lo mala que era, y yo tendría que escuchar todo eso. Por la mañana me puse el único traje que tenía, uno azul oscuro que había comprado en rebajas hacía unos años. Me maquillé un poco para no parecer tan agotada. Fui en bicicleta al juzgado. Dara me esperaba en la entrada. Ella también llevaba traje y tenía un aspecto muy serio. ¿Estás lista?, me preguntó. No, respondí con sinceridad. No pasa nada. Nadie está preparado para estas cosas. Entramos en el edificio del tribunal. Los pasillos olían a madera vieja y a algo oficial. La gente iba y venía con carpetas, hablando en voz baja. Sentía cómo me latía el corazón en la garganta. Los vi junto a la puerta de la sala. Mamá, papá, Kyle. Junto a ellos estaba un hombre con un traje caro, su abogado. Lo miré y pensé, ¿de dónde sacan el dinero para pagar a un abogado así? Papá siempre se quejaba de que el negocio no iba muy bien. Mamá me vio, se dio la vuelta. Papá también. Kyle estaba un poco apartado mirando al suelo. Tenía mal aspecto, había adelgazado y tenía arrugas debajo de los ojos. Llevaba una chaqueta vieja que yo recordaba de la escuela. Nos invitaron a pasar a la sala. Me senté junto a Dara en una mesa y mis padres y su abogado en otra. Kyle se sentó junto a ellos. Había unos 5 metros de distancia entre nosotros, pero parecían kilómetros. Entró el juez, un hombre de unos 60 años, canoso y con rostro severo. Todos nos levantamos y luego nos sentamos de nuevo. Pidió al abogado de los padres que expusiera el fondo de la demanda. Este se levantó y carraspeó. Señoría, mis clientes, el señor y la señora Kershaw acuden a los tribunales por
los daños morales causados a su hijo por la demandada, su hermana. Durante los últimos años, la demandada ha humillado sistemáticamente al joven, alardeando ante él de sus ingresos y creando un ambiente de competencia en la familia. Como consecuencia, él cayó en una depresión, perdió la motivación y no pudo llevar a cabo sus planes de comprar una vivienda propia. La demandada compró deliberadamente un apartamento antes que su hermano para subrayar su incapacidad. Escuchaba y no daba crédito a mis oídos, sonaba como si realmente hubiera hecho algo terrible. El juez pidió que se llamara a los testigos. La primera en salir fue mi madre. Se sentó en la silla de los testigos y se secó los ojos con un pañuelo. El abogado le preguntó por mí. Mamá empezó a hablar y se le quebró la voz. Melania siempre fue una niña fría, dijo. No era como las demás chicas. Nunca nos hablaba de sus cosas, nunca compartía nada. Simplemente trabajaba y trabajaba. Y cuando Kyle llegaba a casa cansado, ella se sentaba a la mesa y contaba el dinero. Él lo veía y se sentía un fracasado. Apreté los puños bajo la mesa. Era mentira. Nunca contaba el dinero delante de él. Rara vez contaba dinero en casa, lo hacía en el banco o en el trabajo. Nunca pensaba en la familia, continuó mi madre, solo en sí misma. Y cuando compró el apartamento ni siquiera nos lo dijo, simplemente nos dio la noticia. Kyle estaba destrozado. El abogado se sentó, Dara se levantó. Señora Kershaw, dijo con calma, ¿su hija la ayudaba económicamente? Mamá dudó. Bueno, a veces, repitió Dara. ¿Cuántas veces? ¿Una vez al año? ¿Una vez al mes? No lo sé, no lo contaba. Dara se acercó a la mesa, cogió la carpeta y sacó unas hojas. Tengo aquí los extractos bancarios de la demandada de los últimos 8 años. Según estos, ella le transfirió un total de $12,342 para comida, facturas de servicios públicos, regalos. ¿Le dice esto algo? La madre guardó silencio. Se sonrojó. ¿Y cuánto dinero le dio su hijo durante ese mismo tiempo? Silencio. Señora Kershaw, él trabajaba para mi marido, no tenía por qué darnos dinero. ¿Por qué? Porque estaba construyendo su carrera. Y su hija no. Mamá no respondió. Dara volvió a la mesa. El siguiente testigo en declarar fue mi padre. Dijo casi lo mismo que mamá, que yo era egoísta, que nunca me había interesado por mi hermano, que había comprado un piso a propósito para que él se sintiera peor. Dara le preguntó, Señor Kershaw, dígame, ¿su hijo trabaja en su empresa? Sí. ¿Cuánto gana? El padre dijo una cifra. Era casi el doble de mi sueldo en Sara. ¿Y cuánto de ese dinero ahorraba para comprarse una vivienda? No lo sé. No lo sabe, pero usted afirma que quería comprar un piso y que tenía pensado hacerlo. ¿En qué se basa para decir eso? Lo comentaba, pero no ahorraba. El padre guardó silencio. Entonces llamaron a Kyle, se levantó y se acercó a la silla. Se sentó encorvado sin mirarme. El abogado le preguntó cómo se sintió cuando se enteró de que yo había comprado un apartamento. Mal, dijo Kyle en voz baja. Sentí que había perdido. ¿Por qué? Porque soy mayor. Yo tenía que comprarlo primero. ¿Y tu hermana te lo recordaba? Kyle dudó. No, pero veía que ella lo posponía, que trabajaba más. ¿Y eso te deprimía? Sí. Dara se levantó. Sir Kershaw, dígame, ¿ha hablado con su hermana en los últimos años? No mucho. ¿Por qué? Simplemente no tenía tiempo. ¿Le ha dicho cuánto gana? No. ¿Se jactaba de sus éxitos? No. ¿Le decía que usted era un fracasado? No. Entonces, ¿por qué cree que ella es la culpable de que usted se sienta mal? Kyle guardó silencio, miró al suelo. ¿Señor Kershaw? No lo sé, dijo en voz baja. Simplemente así sucedió.
Dara llamó a Tess y le dijo que yo siempre hacía turnos extra, que nunca me quejaba, que no alardeaba del dinero, que era callada y trabajadora. Luego llamaron a la gerente de la tienda de comestibles. Ella confirmó lo mismo. Dara le mostró los extractos al juez. Mis ingresos, mis ahorros, mis transferencias a mis padres. Todo estaba documentado. El abogado de mis padres intentó rebatirlo, diciendo que el dinero no era lo principal, que lo importante era el ambiente moral en la familia, pero el juez lo interrumpió. No veo motivos para la demanda, dijo. La demandada tenía derecho a comprar un apartamento con el dinero que había ganado. No hay pruebas de que humillara deliberadamente a su hermano o le sometiera a presión psicológica. La demanda se desestima. Mamá se echó a llorar. Papá se levantó en silencio. Su abogado anotó algo en su libreta. Kyle se quedó sentado mirando al vacío. Yo también me levanté. Sentía un vacío. No era alegría ni alivio, simplemente vacío. Salimos de la sala. Mis padres se marcharon sin mirar atrás. Kyle lo siguió, pero se volvió un momento, me miró, asintió con la cabeza como culpable. No le respondí. Dara me dio una palmada en el hombro. Has ganado. Sí, dije, he ganado, pero no lo sentía como una victoria, en absoluto. Después del juicio, bloqueé sus números, los tres, mamá, papá y Kyle. Simplemente entré en los ajustes del teléfono y pulsé. ¿Bloquear? Fácil. Un toque con el dedo y ya no estaban. Me mudé definitivamente a mi apartamento. Recogí mis cosas de la casa de mis padres, ropa, libros, un par de fotos. Fui allí cuando sabía que no había nadie en casa. Mi padre estaba en la obra, mi madre en la tienda y Kyle quién sabe dónde. Metí todo en 2 bolsas grandes y dejé las llaves de la casa en la mesa de la cocina. No escribí ninguna nota. ¿Qué iba a escribir? Compré muebles baratos en IKEA. Un colchón, una mesa, 2 sillas, un pequeño sofá. Lo monté todo yo sola, aunque las instrucciones eran confusas y me temblaban las manos. Los tornillos caían al suelo, yo maldecía en voz alta, pero seguía adelante. Cuando terminé, ya era más de medianoche. Me senté en el sofá nuevo y miré a mi alrededor. Mi apartamento, mi espacio, nadie que me gritara, nadie que me acusara de algo que no había hecho, pero no sentía alivio, solo vacío. Iba al trabajo, sonreía a los clientes, colocaba cosas en las estanterías. A veces Tess se acercaba y me preguntaba cómo estaba. Yo le decía, bien. Ella me miraba con recelo, pero no insistía. ¿Qué podía decirle? ¿Que mi familia me odiaba? ¿Que había ganado el juicio, pero me sentía como si hubiera perdido? Por las noches me tumbaba en el sofá y miraba al techo. Comía macarrones con ketchup porque no tenía fuerzas para cocinar. No lloraba, simplemente estaba tumbada. Pasó una semana, luego otra y otra. Me estaba acostumbrando a la soledad, a que el teléfono no sonara, a que no tuviera que contarle a nadie cómo me había ido el día. Y entonces, una noche, llamaron a la puerta. Yo ya estaba en la cama viendo una serie en el portátil. Eran casi las 11. ¿Quién podía venir a esa hora? Volvieron a llamar, más fuerte. Luego se oyó una voz. Lana, Lana, abre, soy Kyle. Me quedé paralizada. El corazón me latía más rápido. Lana, por favor, tengo que hablar contigo. No quería abrir. Quería quedarme tumbada en silencio hasta que se fuera. Pero él seguía llamando. Los vecinos empezarían a quejarse. Me levanté y me acerqué a la puerta. La abrí lo justo para pasar la cadena. Kyle estaba en el pasillo, tenía un aspecto horrible, los ojos rojos, el pelo revuelto, la misma chaqueta vieja que llevaba en el juicio, apestaba a whisky y sudor. Apenas se mantenía en pie. ¿Qué quieres? Le pregunté fríamente. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. No, vete a casa. Lana, por favor, es importante. No me importa. No podía más. Su voz se quebró. No podía, tengo que decírtelo. Lo miré a través de la rendija de la puerta. Parecía destrozado,
roto. Una parte de mí quería cerrar la puerta de golpe. Otra parte, la que aún lo recordaba pequeño cuando veíamos dibujos animados juntos, se estremeció. Quité la cadena, abrí la puerta. Entra, pero no te quedes mucho tiempo. Kyle entró tambaleándose, se dirigió al salón y se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Yo me quedé de pie junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Habla. ¿Qué querías decir? Él guardó silencio. Sus hombros temblaban. Kyle, lo he perdido todo, se le escapó. Todo, Lana, todo. ¿Qué has perdido? Levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos y el rostro desencajado. El dinero de mi padre. $120,000. No lo entendí de inmediato. Me quedé allí de pie mirándolo. ¿Qué? Yo jugaba en casinos online durante los últimos 3 años. Al principio, un poco, apuestas deportivas, póker. Pensaba que lo tenía bajo control, pero luego me enganché. No podía parar. Empezó a contar. Las palabras salían una tras otra, confusas, con pausas. Cómo empezó a jugar hace 3 años. Cómo al principio ganaba a veces, y eso le daba la sensación de que podía, que no era un perdedor. Luego empezó a perder. Pidió préstamos, pidió prestado a sus amigos. Luego sus amigos dejaron de prestarle, y entonces robó dinero a sus padres. De una antigua cuenta comercial, dijo. Mi padre hacía tiempo que no la usaba, pero el dinero seguía allí. Pensé que lo recuperaría, que lo devolvería todo y nadie se enteraría. Pero perdiste, dije sin emoción. Sí, todo, hasta el último centavo. Lloraba. Lágrimas reales, no teatrales. Se las secaba con la manga de la chaqueta. ¿Tus padres aún no lo saben? No les dije que había cogido el dinero para invertir en un proyecto, se lo creyeron. Mi padre a veces me pregunta cómo va el proyecto y yo le digo que todo va bien, pero que va lento. Me acerqué lentamente a la silla de enfrente y me senté. Lo miré. ¿Y la depresión? ¿Todo eso de que no puedes concentrarte porque compré un apartamento? Kyle bajó la cabeza. Es mentira. Bueno, la depresión es real, pero no es por ti. Es por las deudas, por el miedo. No sabía qué hacer. Y cuando me contaste lo del piso en esa barbacoa, vi una salida. Una salida, pensé. Si mamá y papá se creen que es por ti, que me has humillado, entonces quizá tú me ayudes. Por lástima me darás dinero. Me quedé sentada, incapaz de hablar. Mi cabeza estaba en blanco, completamente en blanco. Querías que te diera mi dinero, dije por fin. No sabía qué hacer, Lana, tengo deudas. Los cobradores llaman, amenazan. ¿Y tú pensaste en mí? Mi voz se elevó. Cuando mamá me gritó delante de todos, cuando me llevaron a los tribunales, Kyle guardó silencio. ¿Sabías que me iban a demandar? Yo no pensé que llegarían tan lejos, pero no los detuviste. Tenía miedo de que, si decía la verdad, se enteraran del dinero. La ira, tan fuerte que me temblaban las manos. Me levanté. Fuera, dije en voz baja. Lana, fuera de mi apartamento. Ahora mismo. Lo siento, no quería... no me importa lo que querías, grité. Les dejaste destruirme. Te quedaste sentado en silencio cuando mamá dijo que era una egoísta fría, cuando papá dijo que había arruinado tu vida. Te quedaste callado en el juicio, y todo porque te diera dinero para tu maldito casino. Kyle lloró aún más fuerte. Lo siento, perdóname, perdóname por favor. Vete, vete y ya está. Se levantó tambaleándose. Se dirigió a la puerta. Se dio la vuelta. Soy un mal hermano, lo sé, pero no sabía cómo hacerlo de otra manera. Vete, Kyle. Salió. Cerré la puerta detrás de él y eché el cerrojo. Luego me deslicé por la pared y me senté en el suelo cerca de la entrada. Me abracé las rodillas. Miré la pared. No lloré. Simplemente me quedé sentada. No sé cuánto tiempo pasó.
1 hora, 2, luego me levanté, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida y ojeras. Me acosté en la cama. No pude dormir hasta la mañana siguiente. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé por la mañana y dije que estaba enferma. La gerente no hizo preguntas, solo me pidió que llevara el certificado médico más tarde. Me quedé en la cama mirando al techo, no comí, no encendí el teléfono, simplemente me quedé tumbada. Por la noche sonó el teléfono. No volví a bloquearlo después de hablar con Kyle. En la pantalla apareció mamá. No descolgué, el teléfono sonó y se cayó. 1 minuto después volvió a sonar. Otra vez mamá. No respondí. Luego papá. Tampoco contesté. Otra vez mamá. Una vez más, otra vez. Apagué el teléfono. Al día siguiente tampoco fui a trabajar. Me quedé tumbada viendo series sin prestar atención a la trama. Comí galletas que encontré en el armario de la cocina. Al tercer día encendí el teléfono. 10 llamadas perdidas de mamá, 5 de papá, 2 de Kyle, ninguna voz. Pero había un SMS de un número desconocido. Lana, tenemos que hablar. Es muy importante. Kyle ha confesado algo terrible. Necesitamos tu ayuda. Leí el mensaje una vez, luego otra vez. Después lo borré. Así que se lo había contado. Sobre el dinero, sobre el casino. Y ahora quieren que les ayude. Claro. ¿A quién más ayudar sino a la buena de Lana, que siempre lo resuelve todo? Bloqueé el nuevo número. Volví a apagar el teléfono. Salí al balcón. Me apoyé en la barandilla y miré la calle abajo. La gente caminaba, los coches circulaban, la vida normal, y yo en ruinas. Pensé en lo que había dicho Kyle, que había visto en mí una salida, un chivo expiatorio al que echar toda la culpa, y mis padres lo aceptaron, porque es más fácil culparme a mí que admitir que su querido hijo es un ladrón y un jugador. Es más fácil creer que soy una egoísta fría que afrontar la verdad. Estaba de pie en el balcón y dentro de mí no había nada, ni ira ni dolor, solo vacío. Al día siguiente fui a trabajar. Tess se acercó a mí durante el almuerzo. Lana, tienes muy mal aspecto, ¿estás bien? Sí, dije, solo tengo un resfriado. Vi que no me creía, pero no insistió. Trabajé, ordené cosas, sonreí a los clientes, hice mi trabajo y por la noche volví a casa, a un apartamento vacío. Cociné pasta, vi series y no contesté las llamadas. El teléfono siguió sonando durante unos días más. Mamá, papá, luego dejó de sonar, se rindieron o se dieron cuenta de que yo no iba a ayudarles. Me sentaba en el sofá y pensaba, aquí está, mi nueva vida, sin familia, sin apoyo, solo yo, y no sabía cómo vivir con eso. Vinieron a buscarme al trabajo una semana después de esos SMS. Salí después del turno, ya eran las 7 de la tarde, estaba oscuro, el centro comercial se estaba vaciando, la gente se apresuraba hacia sus coches. Me dirigía al aparcamiento de bicicletas, pensando en qué prepararía para cenar, probablemente pasta otra vez, y entonces los vi. Mamá y papá estaban de pie junto a la entrada, simplemente estaban allí esperando. Mamá, con una chaqueta vieja y sin maquillaje, parecía mucho más mayor de lo que yo recordaba. Papá también, encorvado, con más canas y ojeras. Me detuve, quería dar media vuelta y salir por otra puerta, pero mamá ya me había visto. Lana gritó, espera, por favor. Se acercaron a mí. Me quedé quieta, apretando la correa del bolso. No tengo nada que decirles, dije cuando se acercaron. Lana, por favor. Mi madre extendió la mano, pero no me tocó. Tenemos que hablar. No, no hace falta. Nos hemos enterado, dijo papá en voz baja. De lo de Keila, del dinero, yo guardé silencio. Nos lo ha contado todo, continuó. Lo del casino, las deudas, lo que nos ha robado. ¿Y qué? Pregunté fríamente. ¿Por qué me contáis esto? Mamá se echó a llorar. Lágrimas de verdad.
no teatrales como en el juicio. Necesitamos ayuda, Lana. Los cobradores lo están amenazando. Saben dónde vivimos, llaman todos los días, dicen que si no devolvemos el dinero, entonces eso no es problema mío, es tu hermano. Me eché a reír, amargamente, brevemente. Y yo soy vuestra hija, pero me habéis demandado. Papá miraba hacia otro lado, mamá se secaba las lágrimas con la manga. Nos equivocamos, dijo. No sabíamos la verdad. Kyle nos mintió y nosotros le creímos. Creísteis porque queríais creer, respondí. Porque es más fácil culparme a mí que admitir que vuestro hijo predilecto es un ladrón. No digas eso porque es la verdad. Mamá sollozó. Papá finalmente me miró. Lana, entiendo que te hayamos ofendido, pero ahora no se trata de eso. Él está en peligro real. Tenemos que saldar las deudas, de lo contrario. ¿Cuánto? Interrumpí. Se miraron el uno al otro. 120,000, dijo papá, más los intereses. Ya son casi 140. Asentí con la cabeza. ¿Y queréis que os dé ese dinero? No todo, al menos una parte. Venderemos la casa, pero eso llevará tiempo y los cobradores no esperan. Me quedé allí de pie mirándolos, a mi madre que lloraba, a mi padre que no podía mirarme a los ojos. Una parte de mí quería ayudar, la vieja costumbre de ser una buena hija, resolver problemas, no crear conflictos. Pero otra parte, nueva que había surgido en algún momento entre el juicio y la visita de Kyle, se mantuvo firme. No, dije, ¿qué? No os daré dinero, ni un centavo, pero tú lo elegiste, mi voz no temblaba. Siempre, todos estos años. Él era más importante. Sus sueños, su futuro. ¿Y yo? Yo solo era una chica que se casaría y tendría hijos. No merecía su atención, pero sí merezco su dinero, ¿verdad? ¿No es así? Sí, así es. No has venido a pedir perdón. Has venido a pedir dinero. No te arrepientes de lo que me hiciste. Te arrepientes de que ahora necesites mi ayuda y yo te la niegue. Mamá se secó la cara. No lo entiendes. Nos amenazan de verdad. Pueden... Vive con ello, la interrumpí. Como yo viví con que me demandaras. Como viví con que mamá me gritara delante de todos los invitados. Como viví con que nunca creyeras en mí. Pasé junto a ellas y me dirigí al aparcamiento de bicicletas. Mamá gritó algo a mi espalda, pero no me volví. Me subí a la bicicleta y me fui a casa. Me temblaban las manos mientras sujetaba el manillar. En casa me senté en el sofá y me eché a llorar por primera vez en todas estas semanas. Lloré con la almohada apretada contra la cara para que los vecinos no me oyeran. No sé por qué lloraba, por el dolor, por el alivio, por haberles dicho por fin la verdad, pero no me arrepentí, ni siquiera a través de las lágrimas me arrepentí. Los días siguientes fueron difíciles. No dormía bien, me tumbaba en la cama, miraba al techo y pensaba en ellos. Me imaginaba cómo estaban sentados en casa, cómo sonaba el teléfono, cómo mi padre respondía a los cobradores. Sentía culpa, una culpa vieja y persistente. Quizás debería haber ayudado, quizás, aunque fuera un poco. Al fin y al cabo, es mi familia. Pero luego recordaba el grito de mi madre en la barbacoa, el juicio, la cara de Kyle cuando confesó que quería que le diera dinero, y la culpa se desvaneció. Una noche, mientras estaba en el balcón con una taza de té, oí una voz en el balcón de al lado. Es la primera vez que veo a alguien aquí. Me di la vuelta. En el balcón de al lado había una mujer de unos 38 años, con el pelo corto y oscuro, vestida con uniforme médico. Estaba fumando un cigarrillo apoyada en la barandilla. Me acabo de mudar, respondí. Rebeca, dijo, haciendo un gesto con la mano que sostenía el cigarrillo. Llevo aquí 3 años. Enfermera, un hijo, un exmarido gilipollas. Lo típico, sonreí sin querer. Melania, Olana, administradora en Sara, sin hijos, familia idiota. También lo típico,
Rebeca se rió. Bueno, al menos tenemos algo en común. Empezamos a hablar. Al principio sobre cosas sin importancia, los vecinos, las tiendas cercanas, que el ascensor se estropea constantemente. Luego Rebeca me invitó a tomar un café. Acepté. Su piso era parecido al mío, pero más acogedor. Juguetes en el suelo, dibujos en la nevera, olor a café y algo horneado. Mi hijo está con su padre este fin de semana, explicó Rebeca mientras servía el café. Por eso puedo permitirme sentarme tranquilamente. Nos sentamos en su sofá y tomamos café. Rebeca me contó cosas del trabajo, turnos duros, pacientes difíciles. Yo escuchaba, asentía y entonces me preguntó, ¿y qué hay de tu familia de capullos? Dudé, pero algo en su mirada directa, en cómo no adornaba su historia, me empujó a ser sincera. Se lo conté todo, lo de la barbacoa, el juicio, Keila, mis padres en el trabajo. Rebeca escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se recostó en el sofá. Tu familia es tóxica, dijo simplemente. No les debes nada. Pero es mi familia. ¿Y qué? La familia no les da derecho a tu dinero ni a tu vida. Te exprimirán hasta la última gota y ni siquiera te darán las gracias. Créeme, sé de lo que hablo. Mi padre me pidió prestado dinero durante años. Nunca me lo devolvió y cuando finalmente me negué, no me habló durante 2 años. ¿Y sabes qué? Me sentí mejor. La miré. ¿Pero no te sentías culpable? Sí, los primeros meses mucho, pero luego comprendí que la culpa es su arma, la utilizan para controlarte. Pero tú no estás obligada a cargar con sus problemas. Esas palabras se me quedaron grabadas. Las repetía para mí misma mientras volvía a casa. No tienes por qué cargar con sus problemas, pero la culpa no me dejaba ir tan fácilmente. Por la noche seguía sin poder dormir pensando en ellos. Imaginaba a los cobradores en su puerta, a Kyle escondido en su habitación, a su madre llorando. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero entonces, ¿por qué me dolía tanto? Una semana después, Rebeca me aconsejó que fuera al psicólogo. Yo fui después de mi divorcio, me dijo. Ayuda a aclarar las ideas. Encontré a Lea Corbin a través de una consulta gratuita en un centro local. Resultó ser una mujer de unos 45 años con una voz suave y una mirada atenta. Su consultorio olía a lavanda. Cuénteme qué le ha traído aquí, me dijo en la primera cita. Se lo conté. Era la tercera vez en el último mes, pero esta vez fue diferente. Lea no me juzgó ni me dio consejos. Simplemente escuchó y me hizo preguntas. ¿Por qué te sientes culpable? Porque podría haber ayudado. Tengo dinero en la cuenta, pero ese dinero es suyo. Usted lo ganó. Sí, pero ellos son mi familia. Una familia que la demandó. Me quedé en silencio. Melanie, dijo Lea con suavidad, tienes derecho a decir no, incluso a tu familia, incluso cuando necesitan ayuda. Eso no te convierte en una mala persona. Lágrimas, otra vez, pero me siento mal. Lo sé, y es normal. Creciste en un entorno en el que se esperaba que te sacrificaras, pero ahora eres adulta y puedes elegir. Nos reuníamos una vez a la semana. Lea me ayudaba a desentrañar mis sentimientos, a comprender de dónde provenía la culpa. Me enseñó a decir no sin explicaciones, sin justificaciones. Poco a poco se fue haciendo más fácil. No fue rápido ni dramático. Simplemente cada día era un poco más fácil. Empecé a decorar el apartamento. Compré plantas, pequeños cactus que son difíciles de matar. Los puse en el alféizar de la ventana. Parecían solitarios allí, pero vivos. Rebeca me arrastró a como hacer yoga. Me reí cuando me lo propuso. ¿Yoga? ¿En serio? Nunca he sido ese tipo de chica. Ahora puedes probarlo, respondió ella. Fui. El grupo era pequeño, la profesora era una mujer tranquila que no insistía en las posturas perfectas. No sabía hacer la mitad de los ejercicios,
Me caía, me reía de mí misma, pero estaba bien, simplemente estaba bien. Tess me presentó a su primo Jake, de 28 años. Trabajaba en un almacén. Quedamos para tomar un café. Era simpático, me habló de su trabajo, de su afición, coleccionar discos de vinilo antiguos. Me sentí cómoda, pero cuando me propuso volver a quedar, sentí que no estaba preparada. No ahora, aún no me había recuperado lo suficiente como para dejar entrar a alguien en mi vida. Le di las gracias con sinceridad. Eres genial, pero ahora no estoy en condiciones de salir con nadie. Él asintió y sonrió. Lo entiendo, si cambias de opinión, avísame. Por las tardes me sentaba en el balcón con una taza de té y contemplaba la ciudad. A veces Rebeca salía a su balcón y hablábamos a través de la barandilla sobre el trabajo, sobre la vida, sobre cosas sin importancia. El teléfono ya no sonaba. Mis padres se habían rendido o habían encontrado otra forma de saldar las deudas. No pregunté, no quería saberlo. Una noche Lea me preguntó, ¿cómo te sientes ahora? Lo pensé. Sola, respondí con sinceridad, pero no vacía, ya no vacía. Ella sonrió. Eso es un progreso y era cierto, no era feliz, pero era libre y estaba aprendiendo a vivir con esa libertad. Había pasado 1 año y 3 meses desde el día en que mis padres vinieron a verme al trabajo. Vivía, simplemente vivía. Iba al trabajo, hablaba con Rebeca, a veces quedaba con Tess después del turno, iba a yoga, ya no me caía en cada postura. Incluso había empezado a disfrutar con ello. Mis cactus en el alféizar de la ventana crecieron. Les añadí algunas otras plantas, un helecho que por alguna razón sobrevivió y una suculenta que Rebeca trajo con las palabras, para que no se sienta tan solo. La culpa se desvaneció. No del todo, pero ya no me ahogaba por las noches. Aprendí a vivir con ella como con una vieja cicatriz. Está ahí, pero ya no duele. Casi no pensaba en ellos. A veces cuando veía familias en la calle, padres con hijos, hermanos y hermanas que reían juntos, algo se estremecía dentro de mí, pero se me pasaba rápidamente. Me enteré por casualidad de lo que les había pasado. Era sábado. Entré en una pequeña panadería cerca de casa para comprar pan. Junto a la caja había una mujer. No la reconocí de inmediato, pero luego recordé. Era la tía Carol, la hermana de mi madre, la misma que había estado en la barbacoa. Ella también me reconoció. Se quedó paralizada con el pan en la mano y luego asintió con la cabeza. Hola, Carol, respondí con indiferencia. Nos quedamos en silencio en la cola. Luego se volvió hacia mí. ¿Cómo estás? Bien, ella asintió con la cabeza, mirando más allá de mí. ¿Sabes lo de ellos? ¿De quiénes? De Angela y Matthew, de Kyle. Me quedé callada. Carol suspiró. Vendieron la casa hace 3 meses para saldar las deudas de Kyle. Ahora viven en un piso alquilado al otro lado de la ciudad, pequeño, de 2 habitaciones. Kyle está con ellos. Escuché sin sentir nada. ¿No trabaja? Pregunté. Hace poco encontró trabajo como mozo de carga, pero el sueldo es bajo. Matthew cerró la empresa y ahora trabaja para alguien. Angela hizo una pausa. Ha envejecido mucho. Tiene mal aspecto. Asentí. Lo entiendo. Carol me miró. ¿No quieres verlos? No. Son tu familia, Lana. Lo eran, la corregí. Antes. La cola avanzó. Carol pidió su pan, pagó y se marchó sin mirar atrás. Compré pan y me fui a casa. Por la noche, sentada en el balcón con una taza de té, pensé en lo que había oído. La casa se había vendido. Vivían en un pequeño apartamento. Kyle trabajaba como mozo de carga. Esperaba sentir algo. ¿Satisfacción? ¿Pena? Pero no sentí nada. Solo un vacío sobre un tema que antes me consumía todas mis fuerzas. Rebeca salió a su balcón y se encendió un cigarrillo. ¿En qué piensas? Se lo conté. Ella pues escuchaba y asentía. ¿Y cómo te sientes? Indiferente,
como si no le hubiera pasado a mi familia, sino a otra. Quizás sea así, dijo Rebeca. Quizás ya no sean tu familia. Y eso es normal. Lo pensé. Quizás tenía razón. Un mes después, Kyle volvió a aparecer. Era domingo por la mañana. Estaba tomando café en la cocina cuando oí llamar a la puerta. No era un golpe agresivo como aquella vez. Era tranquilo, cortés. Miré por la mirilla. Era Kyle, solo, sobrio al parecer. Abrí la puerta dejando la cadena puesta. ¿Qué quieres? Hola, Lana, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? 5 minutos. Parecía diferente. Más delgado, más viejo que hace un año. Tenía ojeras, pero la mirada clara. Llevaba vaqueros de trabajo y una camiseta sencilla. Dudé. Luego quité la cadena. 5 minutos. Entró y se detuvo en el vestíbulo. No pidió pasar más allá. No he venido a pedirte dinero, dijo de inmediato. Tampoco he venido a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Entonces, ¿por qué has venido? Quería que supieras que estoy intentando arreglarlo todo. He conseguido trabajo como mozo de almacén. El sueldo no es muy alto, pero es honesto. Voy a reuniones de jugadores anónimos. Hace ya medio año que no juego. Escuché en silencio. Mis padres vendieron la casa. Se mudaron a un piso pequeño. Es culpa mía. Lo eché todo por la borda, lo sé. Kyle, déjame terminar, por favor. No te pido que me perdones. No te pido que vuelvas. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de lo que hice y que tenías razón entonces. Hiciste bien en rechazarnos. No merecíamos tu ayuda, se calló. Lo miré. A mi hermano, al que una vez conocí, que ahora parecía un extraño. Me alegro de que lo intentes, dije por fin. Me alegro de que te hayas dado cuenta, pero necesito tiempo. Quizás algún día volvamos a hablar, o quizás no. No lo sé. Kayla sintió. Lo entiendo, no tengo derecho a más. Se volvió hacia la puerta y se detuvo. Por si acaso, mamá y papá también lo sienten. No lo dicen, pero lo veo. Se han dado cuenta de lo que han perdido. Está bien, dije simplemente. Kyle se marchó. Cerré la puerta tras él y me quedé en el vestíbulo, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. No lloré, no sentí nada especial. Simplemente volví a la cocina y me terminé el café y comprendí que ya no era la chica que temía ofender a alguien con un rechazo. No era la que se sacrificaba por los demás. Había cambiado. Una semana después, Rebeca me pidió un favor. Se me ha estropeado el enchufe de la cocina. He llamado al electricista, pero estaré trabajando cuando venga. ¿Podrías abrirle la puerta y enseñarle dónde está el problema? Acepté. El electricista vino el miércoles por la tarde. Era un hombre de unos 32 años, alto, con callos en las manos y rostro tranquilo. Tenía el pelo rubio y corto, no era guapo, pero era agradable. Loren se presentó. Rebeca dijo que el enchufe echa chispas. Sí, en la cocina, se lo mostré. Abrió la caja de herramientas y se puso a trabajar. Me quedé a un lado observando cómo desmontaba el enchufe con rapidez y seguridad. ¿Lleva mucho tiempo trabajando como electricista?, le pregunté para romper el silencio. ¿10 años? ¿Y usted? Yo, me reí. No soy electricista, trabajo en Sara, soy administradora. También es un trabajo difícil, dijo sin levantar la cabeza. Hay gente de todo tipo. Sí, la hay. Hablamos mientras él trabajaba, de cosas sin importancia, del trabajo, del barrio, de que el ascensor se había vuelto a estropear. Era tranquilo, no intentaba causar impresión. Simplemente hablaba. Cuando terminó le ofrecí un café. A Rebeca no le importa, dije. De todos modos, me lo estaba preparando para mí. Él sonrió. ¿Por qué no? Tomamos café en la cocina de Rebeca. Lauren me habló de su trabajo, de clientes extraños, de que recientemente había comprado una moto vieja y estaba intentando repararla. ¿Conduces la moto?, pregunté sorprendida. A veces.
cuando hace buen tiempo. Es como la libertad, ¿sabes? Simplemente conduces y no piensas en nada. Yo entendía lo que quería decir. Cuando se marchó dijo, si se le estropea algo, aquí tiene mi tarjeta. Rebeca tiene mi número, pero por si acaso, cogí la tarjeta. Le di las gracias. Por la noche Rebeca llamó por teléfono para preguntar si todo iba bien. Sí, Lauren ha arreglado el enchufe, es un buen electricista. Y no solo eso, dijo ella con una sonrisa en la voz, es una buena persona en general. Rebeca, ¿qué? Solo lo digo. Si alguna vez quieres hablar con alguien, él es una buena opción. Tranquilo, honesto, sin tonterías. Me eché a reír. No estoy buscando a nadie. Lo sé, pero si de repente, piénsalo, lo pensé. A los pocos días le envié un SMS. Hola, soy Lana, nos conocimos en casa de Rebeca. ¿Te apetece ir al cine juntos esta semana? Me respondió una hora después. Hola, claro, ¿por qué no? ¿Cuándo te viene bien? Fuimos juntos al cine el viernes. Vimos una película de acción, nada especial. Luego fuimos a una cafetería, tomamos café y hablamos sobre la película y sobre la vida. Lauren me habló de su moto y de que pensaba irse con ella a las montañas en verano. ¿Te gusta viajar?, me preguntó. No lo sé, nunca he viajado mucho, siempre he estado trabajando. Quizás deberías probar. Sonreí. Quizás. Quedamos unas cuantas veces más. Nada serio, solo cafés, paseos. Lauren no me presionaba, no intentaba acercarse rápidamente. Simplemente estaba ahí, tranquilo, sin dramas. No me hacía ilusiones. No imaginaba bodas, hijos, futuro. Simplemente me permitía conocerlo y era agradable. Una noche estaba sentada en el balcón con una taza de café, mirando la ciudad, las luces de las ventanas, los coches en la calle, la gente que volvía a casa. Pensaba en todo lo que había pasado durante ese año, en la barbacoa en la que mi madre me gritó, en el juicio, en Kyle que llegó borracho y lo confesó todo, en mis padres en el trabajo, en cómo les dije no, en la culpa que llevé durante meses, en Leia que me enseñó que la culpa no era mía, sobre Rebeca que me enseñó que se puede vivir sin gente tóxica, sobre Lauren que simplemente estaba ahí sin pedir nada a cambio. No era feliz en el sentido de cuento de hadas, no tenía riqueza, no había reconciliación con mi familia, no tenía al marido perfecto que resolviera todos mis problemas, pero era libre, vivía para mí misma y eso era suficiente. Sonó el teléfono, era Lauren. Hola, ¿quieres ir a tomar un café mañana? Sonreí. Sí, ¿por qué no? Quedamos en ello. Colgué el teléfono, me terminé el café, miré la ciudad. La familia no siempre significa amor. A veces son solo personas con las que has crecido y la verdadera familia son aquellos que están a tu lado cuando lo pasas mal. Rebeca Tess Lea. Incluso Lauren, a quien solo conozco desde hace unas semanas. Me elegí a mí misma. Y no fue egoísmo, fue supervivencia. Me levanté y entré en el apartamento. Regué las plantas del alféizar de la ventana. Habían crecido y parecían sanas, como yo. No perfectas, pero vivas. Y eso era suficiente. ¿Me equivoqué al rechazar a mi familia? ¿Se puede perdonar lo que me hicieron? ¿Y vale la pena? No sé la respuesta. Quizás tú la sepas. Quizás tengas una historia similar a la mía. Lo único que sé con certeza es que hice lo que tenía que hacer. Me elegí a mí misma y ya no me arrepiento.